Bueno, lo primero, que compartiendo también tus palabras respecto al caso Convenio, primero que nada, a mí me parece, y lo hemos dicho también en más de una oportunidad, sumamente grave el mal uso de los recursos públicos, obviamente si es que eso se certifica en cualquier caso y por lo mismo deben haber sancionados irresponsables. Y en este caso sí, Larraín, tanto como Procultura, utilizaron mal los recursos destinados para la fundación y para otros propósitos, sobre todo para los más vulnerables, deben responder frente a la justicia. Y ahí en esa declaración también se plantean otras cosas. Primero que nada, se despejan cuál sería, ¿cierto?, el supuesto vínculo, porque no existe. Larraín no es militante, en primer lugar, del Frente Amplio. No hemos recibido ningún aporte de él como partido. Y si hay dudas respecto a la campaña o las candidaturas, bueno, eso es público. Mediante el CERVEL se puede acceder a esa información. Y en ese sentido, solamente decir que menos mal que tenemos esa ley, y esa ley existe, porque se reguló el financiamiento ilegal de la política debido a determinados casos de corrupción, Penta, Sokimich o la ley de pesca, que también es parte, ¿cierto?, de los hechos noticiosos que estamos viendo y que debemos terminar con esa ley corrupta, ley Longueira. Y en ese sentido, yo al menos, y con la declaración, quedo tranquila, ¿cierto?, respecto a cómo se despejan los hechos, y en esto simplemente lo que espero es que exista justicia. ¿De esa llamada telefónica? No, en el fondo hay dos cosas. La solicitud que hace el fiscal Cooper de intervenir el teléfono del presidente de la República fueron denegadas en 2 oportunidades porque el tribunal, que es quien decide, ¿cierto?, si es que se interviene o no una llamada telefónica, decidió que no existían los fundamentos suficientes para poder acceder a esa medida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conocemos, ¿cierto?, mediante filtraciones de conversaciones, que claro, las filtraciones de otro teléfono, ¿sí?, de la señora Uneus, que tampoco era testigo ni imputada en la causa, y por lo tanto ella también, eso es otro carril, pero ella también presentó, porque tiene su derecho de presentar su recurso de amparo respecto al acceso a su teléfono. Pero en todo caso, respecto a las llamadas, a esta conversación telefónica entre ella y el presidente de la República, ¿debiéramos nosotros estar conversando y conociendo? Da la impresión, ¿qué creen ustedes? Da la impresión de que hay interés público. O sea, pero es que el problema en esto, el problema en esto es que es lo que sacar al fiscal Cooper del camino. No, lo que estoy diciendo es que el fiscal, o más bien, estoy imputando a que lo que me parece grave es que si tribunales de justicia dice y deniega, porque no le parece que hay suficientes argumentos para poder conocer las conversaciones del presidente de la República y que tengamos un litigio por los medios de comunicación y no en donde corresponde, que en los tribunales de justicia, me parece que saltarse la ley y saltarse la justicia. Senadora Araya, ¿a usted le parece que posibilidades de ejecutar y dar órdenes? No, a ver, o sea, en esto incluso me voy a remitir a las mismas palabras del presidente. El presidente ha sido súper transparente y se ha puesto a disposición de la justicia, ha ido a declarar cuando corresponde. Entonces en eso no hay nada que ocultar. El presidente tiene las manos limpias en ese sentido. Yo no dudo de su disposición frente a la justicia y que se aclare esta situación. Y por eso también voy a referirme a que si Larraín y Procultura utilizaron mal los recursos públicos, tienen que pagar y tienen que haber sancionado. Y si hay responsables en el Ejecutivo, también. Yo en eso no tengo ningún tipo, ¿cierto?, él en un momento dice que entrega plata, decirlo. él dice en un momento que entregó plata a la campaña de Boric, cito textual, lo que se menciona de él, ¿no? Porque es una conversación de terceros. Eso no amerita en sí que, por ejemplo, hay algunos que están pidiendo, creo que el Partido Republicano o de la UDI, que se entreguen los teléfonos, que el presidente entregue sus teléfonos para poder conocer. ¿No favorece acaso la propia imagen de honestidad que tiene que tener el presidente de la República, que entre otras cosas dijo, en privado, dijo, no, yo no tengo nada que temer? No, o sea, de hecho en esa conversación que se filtró lo plantea, él lo dice, incluso directamente. No tengo nada que esconder, más que temer, no tengo nada que esconder. ¿No sería bueno que el propio presidente llegara a Chile y entregara él mismo sus teléfonos para que todos tengamos la tranquilidad de lo que él dice es así? A ver, es que ahí, bueno, tenemos otra arista que tiene que ver, ¿cierto?, con el financiamiento. Y lo primero que decir, ¿cierto?, es que el CERVEL también es la institución que se tiene que hacer cargo y responsable de, en el fondo, decir estos son los financiamientos que se recibieron, en el fondo, para la campaña o para los partidos, y esa información además es pública. Hay transparencia activa y pasiva. En el caso de
o sea, se puede o solicitar al CERVEL y eso va a estar a disposición. Entonces, yo ahí tampoco veo el por qué darse la vuelta. Quizás hay que ir más directo hacia el CERVEL y solicitar la información correspondiente. Y si hay una arista que investigar, bueno, por eso se está haciendo todo este ejercicio y se está también trabajando en una investigación correspondiente. El tema, ¿cómo? El CERVEL solo puede revisar lo que ustedes rindieron. Si hay otras formas de financiar la campaña que no fueron declaradas y los que apoyos, saltan, por ejemplo, a propósito de confusión de parte en chat o en conversaciones, el señor Larraín tiene que ser investigado por la Fiscalía, no por el CERVEL. No tiene competencia. Entonces, el señor Larraín, primero que nada estamos hablando de una conversación en donde el señor Larraín no está, ¿cierto? De una referencia. Y por lo tanto lo que corresponde acá es que el señor Larraín tiene que, en el fondo, dar explicaciones. ¿De qué dinero se está hablando? ¿Por qué no se quiere pagar esas deudas? O sea, yo al menos desconozco esta operación de la que se está hablando y por lo mismo, inclusive, yo desconozco, no tengo ningún tipo de vínculo con el señor Larraín. Y fui presidenta del Partido Convergencia Social. O sea, no hay un vínculo institucional. Pero sí me parece que debe haber total transparencia, una investigación exhaustiva y si hay algún tipo de sanción se tiene que aplicar. Así es simple. Estándar moral distinto. Y no hablé de estándar moral. Yo no comparto esa visión del estándar moral. Pero eso no se ha instalado. ¿No? Es que lo tengo que decir porque envejeció muy mal esa. Pero ¿usted siente que en eso no han tenido problemas? No, a ver, o sea, es que no podría ser poco sincera, ¿cierto? Respecto a el caso Fundación de Democracia Viva, que quiero puntualizarlo. Pero ese caso no podemos decir que es la totalidad del Frente Amplio que esté involucrado o también que es lo mismo de lo que estamos hablando acá en el caso Procultura. El caso Fundación Democracia Viva estaba involucrado militantes que los expulsamos por lo mismo, porque consideramos sumamente grave y nos parece que esa debiese ser la visión que deberían resguardar los partidos en general. Pero acá de lo que estamos hablando es de una fundación que no tiene vínculo con nuestro partido político, que sí recibió financiamiento y que de hecho no tiene vínculo formal, pero vínculos personales están bien a la vista, los vínculos de muchos miembros del Frente Amplio con Procultura, lo vimos. No hay o sea, él no es ni siquiera, y lo dice, lamentablemente conocemos todo esto por las filtraciones, pero él mismo dice que no tiene ni siquiera como, digamos, la misma visión política que el Frente Amplio, que se siente distante. Pero sí participa aún así, en chat, en grupo, entiendo eso, pero quiero hacer la separación, porque una cosa es un militante y en este caso de lo que estamos hablando es del financiamiento que recibió Procultura y que eventualmente no lo gastó en lo que correspondía. Y por eso no solamente estamos viendo, ¿cierto?, lo que recibió a nivel nacional, sino que también la gobernación regional, metropolitana, y también hemos visto otros casos de fundaciones y convenios por el funcionamiento del financiamiento a ese tipo de instituciones. ¿Dónde radica, es más, recuerdo también lo de Luciano Rivas, que fue parte también de la discusión. ¿Dónde radica la correcta a lo mejor? Claro, el tema es que Procultura hace harto más tiempo que nosotros llegáramos al gobierno, tenía 2009. Financiamiento, ¿cierto?, desde las distintas 10 veces menos que a partir de este gobierno. Y yo creo en eso, voy a ser bien franca, yo creo que debe haber una investigación exhaustiva. Y si hay responsables, deben pagar. Yo no le tengo miedo a eso, pero sí quiero hacer una separación, porque me parece justo. Primero, porque el Frente Amplio, ¿cierto?, en esta vinculación, a quien se le está adjudicando es al presidente de la República. Y contra el presidente no hay nada, y es más, el tribunal del juzgado de garantía fue el que deniega porque no hay suficientes argumentos para poder acceder a sus escuchas telefónicas. A mí eso me parece suficiente también respecto al por qué acceder, ¿cierto?, a la información que tenga el presidente de la República cuando acá, durante todo este tiempo de investigación, no se ha encontrado nada contra el presidente de la República. Pero eso amerita, dado que él cumplió, o sea, no se pincharon los teléfonos del presidente. O sea, ¿se escuchó una No, está bien. No. Ok. O sea, hay un cuestionamiento de legalidad de esa escucha, eso amerita por cierto. pedir la destitución del fiscal Cooper, porque si hubiera... Es que, mira, lo del fiscal Cooper, y yo en esto también es público, pero mi cuestionamiento hacia el fiscal
también tiene que ver con otro caso, ¿cierto? Que lamentablemente también tuvimos ¿Caso filtraciones. No, fue el anterior, el de Iracy caso Hasler Iracy con Hasler. Carol Cariola, en donde él también estuvo a cargo. Bueno, después fue otra la historia, pero en ese momento también se filtraron las conversaciones en donde también estaba involucrado políticamente, ¿cierto? Porque se estaba haciendo referencia al presidente de la República. Entonces, tenemos ese caso y hay filtraciones. No sé, los sancionados. Y acá de nuevo, nuevamente tenemos un caso en donde está involucrado el presidente de la República y de nuevo tenemos filtraciones. ¿Usted quiere una persecución al presidente de parte del No, a fiscal mí lo Cooper? que me parece es que ha sido sumamente negligente en resguardar el secreto de la investigación, cuando estamos hablando además del presidente de la República. Y por lo mismo, creo que él debe responder. Porque no puede ser que simplemente acá no se cumpla la ley. La filtración es un delito cuando hay una investigación y una carpeta reservada. Pero cambia absolutamente el estándar cuando se trataba de Hermosilla, ahí hacían a los tribunales de justicia. hacían gárgaras del Frente Amplio cuando las filtraciones eran el caso Hermosilla, y aquí se escandalizan cuando tiene que ver con gente del Frente Amplio. Yo creo que aquí hay situaciones que son bien graves. En el caso Hermosilla y Chadwick no tenemos ni siquiera este grupo de este WhatsApp que involucra avance. al diputado Diego Ibáñez, donde está Alberto Larraín, donde dice yo he aportado más al partido que todos ustedes. ¿Cómo aportaba Alberto Larraín? De Bueno, hecho, Alberto si uno Larraín empieza a tiene que ver, responder. empieza a revisar los chats, hay una cuestión que me llamó la atención que en general nadie la comenta, que dice nosotros seguimos construyendo el reino para cuando ustedes los exilien. Aquí, ¿qué es lo que hay ahí interesante? Que es exactamente, pero de manual, de lo que les dijo Íñigo Errejón. Hay que generar estos espacios para cuando no estemos en el poder, para que tengan donde caer y mantener viva la militancia. Frase más o menos muy cercana a las que dijo Íñigo Errejón con un acento español. Aquí está claro, había una estructura para poder financiar a la militancia. Yo creo que esto nadie puede negar las relaciones entre Democracia Viva, Procultura con el Frente Amplio. Todos los, por eso lo separé, porque creo que es justo. Este caso particular, Procultura, que ve como ha comentado Matías. Procultura tiene financiamiento distinto. Procultura, que eran buenos para todo. Tenían un programa para el suicidio, otro programa para tendrán que responder. O sea, y todo lo que coincide es que la contraparte siempre está ligada personal o políticamente a Alberto Larraín. Los invito a poner, él tiene que responder. Los invito a poner No hay un problema. punto aparte del error. Sí. Estaba pensando como en esas acusaciones constitucionales del periodo pasado. No recuerdo si alguna tenía que ver con un motivo como parecido a este, independiente de que podemos hacer la evaluación autocrítica de ese momento. Ahora, sobre esto, mira, es que me pasa que recuerdo también lo que tanto se planteó desde las pesqueras en la discusión de la ley de Ejivia, ¿cierto? En donde también se dijo que se iba a quebrar, que iban a haber muchos desempleos. Y estuve revisando también las cifras de la parte positiva, ¿cierto?, de la aplicación de la ley. Hoy día tenemos un aumento de la exportación de un 211% de la jibia, producto de la ley y del trabajo que le ha permitido a las pymes con las pesqueras artesanales poder tener una mejor producción. Ya, pero aquí hay una empresa... Y también con una diferencia de cuotas bien como importante. Pacific Blue, una empresa que dice, si nosotros no nos dan determinada cuota, me parece que era un 54%, que si nos bajan de ahí, no nos dan los números y vamos a tener que cerrar. Eso es un dato, no es una opinión. No, sí, es un dato. Y eso genera mucha pérdida de empleo. En ese momento también pasó. De hecho, también hubo ciertos puestos que, lamentablemente, tuvieron que dejar en desempleo a varios trabajadores por la primera parte de la ley. Pero también tiene una aplicación que, aumentando las exportaciones, también aumenta los empleos. Yo lo que quiero plantear es a propósito de esta discusión, porque acá se está tratando de poner énfasis primero en una parte del proyecto de ley que tiene que ver con la merluza, porque el proyecto de ley aborda bastantes otras áreas más, ¿cierto? De hecho, de los distintos rubros son 22. En 21 hay acuerdo. Solamente en uno de ellos, que es la merluza, es donde tenemos esta diferencia. Voy a seguir. Yo no lo interrumpí. Sería muy importante que... Senador, dejemos que termine la diputada Yomas para... En beneficio de... Senador, va a tener su tiempo, pero escuchemos a la diputada Yomas que está terminando su exposición. Yo creo que es importante el diálogo en la política, ¿cierto? Para poder entendernos y así también avanzar, porque yo lo que veo acá, además, cuando nosotros discutimos este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, se aprobó con 111 votos a favor, de una cuota mucho mayor, de hecho, era 70% para las pesqueras artesanales y 30% le preguntaba sobre la para las responsabilidad pesqueras política de un industriales. subsecretario que
reconocidamente por su superior jerárquico, que es el ministro, se equivocó al entregar cifras que promovió una discusión errada, con el centro de gravedad corrido. No se estaba discutiendo sobre una no realidad. Es que la discusión, por eso quiero poner en perspectiva esto, es el subsecretario el que logró este gran acuerdo sobre la ley, ¿ya? Sobre los 21 rubros pesqueros, y en uno de ellos tenemos esta diferencia. Y además en la etapa final de la discusión, que es la comisión mixta. Quiero poner en perspectiva, ¿cierto?, lo que estamos debatiendo. Y por otro lado, independiente del error que se haya cometido en la presentación, porque lo que se hizo fue pescar datos que eran hasta a septiembre del 2024 y no considerar el total del año. ¿Cierto? Muy mal. Pero ¿cuál es el estándar Y de está bien. trabajo? Pero Ahora. ¿A su juicio no debe dejar su cargo? No. Eso ¿No? no. Yo creo que no, porque yo evalúo el total El del total, trabajo. ok. Y en el total del trabajo ha logrado un Detalle. gran acuerdo en esta Pequeño materia. detalle, Y ¿no? por otro lado, solamente para terminar el punto, a mí me parece que sí, Carolina Toá está cometiendo un error. Un error al poner como gravitante este error en la cifra y no lo importante, que es terminar con la ley Longueira. La ley Pero es que esa Longueira que esa nos ideología, tiene hoy día en esa esta también la discusión. incompetencia. Pedro Araya tiene la palabra. Y porque, tenemos entre una otras oportunidad cosas, para resolverlo. entre otras- En 20 Con los pesquerías, parlamentarios, con los parlamentarios. Pero ya empezamos con la letra chica, entonces no, no es porque por son número ahora el sector. 111 votos a favor en la Cámara de Sí, Diputados. pero- Eso no es Sí, menor. pero no, O sea, texto, sí. de hecho, estamos en el Eso no habla de Senado, un acuerdo. en el Senado estamos hablando de 40 votos a favor. Es una visión minoritaria la que está en contra. Pero hoy día yo Perdónenme, creo que- es así. Yo me Diga, Solamente estamos a ya en propósito contacto con nuestro invitado. de las votaciones. Nosotros cuando votamos, o sea, este dato erróneo fue en la comisión mixta, ¿ya? Cuando nosotros votamos teníamos todos los datos correctos. Entonces, no pueden decir, ¿cierto?, que no se tenía toda la información. A propósito, además, que en esta materia también uno puede buscar, como parlamentario lo podemos hacer, en el Servicio Nacional de Pesca están todos los datos respecto a las cuotas y también a lo que han llevado tanto las pesqueras industriales como las artesanales. Cuando votó ¿ya? la sala, votó con los datos Sí, correctos. correctos. No, acá solamente se está Entonces, lo hablando que que dice en el la ministro comisión Grau- mixta, solamente estamos hablando que en la comisión mixta, porque no estaban actualizados. Esa es la discusión. Porque No, pero se tenía que nosotros haber tomado votamos el con año la... anterior, po. Se tenía que haber No. tomado el año anterior, o sea, la pesca, la Obvio, porque cuota se está completa del revisando año el 2024. anterior. No, hasta no está No, a pero costo cuando, de- Jimena, pero en esto hay que ser exacto. Nosotros cuando votamos en la Cámara de Diputados teníamos los datos correctos. Cuando votaron en la sala del Senado también estaban los datos correctos. Acá estamos solamente refiriéndonos a una exposición que fue en la comisión mixta. Es así de simple. Pero, perdón, fue el principal punto de discordia de la ley fueron las cuotas de fraccionamiento. Sí, pues, Sí, esa pues, fue la no es gran menor el discusión. error, o sea, Es que no estoy Pero son diciendo de lo la- de la- contrario. el error porque No más, estoy- ya tú porque estamos sabes- hablando tú de sabes que actualización. Si se hubiera de los votado con el datos. criterio del Ejecutivo, la comisión mixta, la sala de la Cámara y el Senado vota el informe de la mixta. Y claro, y el punto de discordia fue justamente Pero si la distribución de comisión cuotas. mixta todavía no cierra. Entonces, claro, pero Sierra está discutiendo hoy día con un error. Entonces, ¿cómo vamos a votar el fraccionamiento cuando el gobierno está entregando información Pero errada? ustedes votaron, Pero Nosotros si no hemos pueden votado meterse todavía. al Servicio No, pero Nacional con de el Pesca, Senado. los parlamentarios, y revisarlo. Bueno, ¿y qué Senado. vamos a hacer si la mixta resolvió un tema? Que supongamos que no le dan la unanimidad y hay que ir a votar. No, estamos contra la espada y la pared porque no hay Claro, posibilidad. queda en cero, porque de las salas votar. podrían votar en contra. Bueno, pero ese es otro problema. Ya, pero es un tremendo Es problema. otro problema, pero pero- no se pero puede el problema decir, que tiene consecuencias, pero no se puede sí, estos decir son que fuentes de empleo, nosotros gente que se queda votamos sin en la pega. Cámara de Diputados Ya, pero es o que no los lo podéis tomar senadores con con tanta datos liviandad. incorrectos, Y fue porque lo que eso se no votó es verdad. justamente Muy por eso se grave. rechazó.